Bueno, seguimos con el estudio del capítulo 6 de Efesios. En esta oportunidad vamos a ver Efesios capítulo 6 del versículo 5 al versículo 9, que dice, en mi Biblia dice siervos y amos, pero yo le puse de título a esta palabra, honrando a Dios en el trabajo. Cualquiera sea la parte que nos toque, si de empleado o de empleador, lo que nos enseña la palabra es hacer, primero que todo, siervo de Cristo. Y si somos siervos de Cristo, deberíamos ser también en nuestro trabajo. Vamos a leer primero para entrar en el tema directamente. Dice la palabra de Dios: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Se me ocurrió ahora, vamos a leerlo de nuevo, pero cuando sea la parte de siervo y de amo, pongámonos a nosotros en ese lugar y reflejémonos nosotros. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Leyéndolo así y poniéndonos en primer lugar, digamos, es una palabra común que debería ser, pero aún así a veces podría hacérsenos difícil. Ahora, imaginemos esta palabra que estaba dirigida a los esclavos, cuando dice siervos son esclavos, de hace 2000 años, donde no tenían ningún derecho, donde simplemente tenían que servir, en muchos casos siendo maltratados, sin paga. Sin embargo, Pablo como que de alguna manera revolucionó con esto. Imaginemos, le está hablando a los siervos que, como digo, no tenían ningún derecho, y lo está poniendo en un mismo nivel que los amos. Sobre todo, para los siervos sería sorprendente, pero imagínense para los amos, que eran los dueños prácticamente de eso, porque el siervo, el esclavo, era considerado poco superior a un animal, era como un bien, digamos. Tenía derecho el amo sobre todo, inclusive si esos esclavos tenían hijos, esos hijos no eran hijos ya del esclavo, sino le pertenecían al amo. Entonces, teniendo en cuenta eso, decimos que tremendo lo que Pablo estaba mostrando en ese momento, pero por otro lado tenemos que venir o ir más atrás en el estudio que venimos desarrollando y lo que Pablo nos está enseñando y el Espíritu Santo justamente a través de la palabra. En el 5:18 de Efesios dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo en el temor del Señor. Entonces,
el creyente lleno en el Espíritu Santo, recuerdan que después decía, someteos unos a otros. Y en ese someteos unos a otros estaba la autoridad establecida por Dios, o el rango de autoridad establecido por Dios, que hay que respetar, ¿no? Entonces, habíamos puesto el gobierno, una serie de cosas, pero también vimos, por ejemplo, las esposas con los esposos, o los esposos con las esposas, los hijos con los padres con los hijos, y de la misma manera, ahora están los siervos y los amos, en un rango de superioridad de uno o de otro, o de autoridad, mejor dicho, pero donde Pablo lo pone en una misma línea porque dice, en Dios no hay acepción de personas. Ahora, una cosa para destacar es que en ese momento, algunos dicen que se calcula que había en el Imperio Romano entre 50 y 60 millones de esclavos. Más o menos era la mitad del imperio, eran esclavos. Y de hecho, funcionaba el imperio por todo el trabajo de los esclavos. Entonces, algunos dicen, ¿por qué la Biblia o el Nuevo Testamento no condenó a la esclavitud para abolirla? Bueno, había una cosa interesante que es que, como decimos, si la mitad de la población eran esclavos, imagínense si los dejaba libres y eran los que hacían funcionar el reino con los trabajos. Si bien había los que trabajaban en el hogar, en los animales, en un montón de cosas, en el mantenimiento de los animales, en el trabajo en el campo, ¿no? Para que el país funcione, pero estaban los que trabajaban en la casa, que también tenían un rango por ahí superior, porque eran a lo mejor médicos, maestros, administradores, pero seguían siendo esclavos. Ahora, no se podía abolir la esclavitud de un día para el otro, porque imagínense, era dejar en libertad 50 o 60 millones de cristianos o de esclavos libres, que obviamente iban a quedar desempleados y el imperio iba a caer porque no iba a haber quien trabaje. Entonces, por un lado podía hacer eso, por el otro lado, si nosotros vemos que Jesús, cuando el pueblo esperaba que venga a reinar y a deponer justamente el imperio romano para hacerse rey y gobernar, y Jesús no fue esa la función a la que vino, no vino a cambiar la sociedad, ni la política, ni la economía. Y esa no es la tarea de la Iglesia. Entonces, en realidad la tarea justamente del cristianismo es cambiar el corazón del hombre de adentro hacia afuera, para que esa transformación del corazón del hombre cambie o influya en la sociedad, para que esa sociedad produzca un cambio. De hecho, fue lo que pasó después ya del año 1800, en los 1800, 1900, acerca del cristianismo. Por ejemplo, John Wesley en Inglaterra fue un tremendo hombre de Dios que sí, no condenó, pero sí con tanta conversión, tanta predicación del Evangelio y tanta gente se convirtió, hizo que justamente la sociedad cambiara y cambió el tema de la esclavitud. Hoy en día, esto puede y viene a nosotros como empleado, no como siervo o como esclavo, pero sí como empleado. Entonces, podemos decir, cuando acá dice siervos obedecer, sería empleados obedezcan a sus amos, o a sus patrones, o a su jefe, o a su gerente, ¿no? Entonces, lo primero que vemos en el deber de los siervos es que debemos
ser obediente a nuestro superior. Si somos cristianos llenos del Espíritu Santo, debemos ser consecuentes con lo que estuvimos estudiando estos días. Someteos unos a otros, respetando las autoridades dadas por Dios. Entonces, si yo tengo un jefe superior, yo tengo que respetarlo y obedecerlo, a menos que obviamente me pida algo que vaya contra la voluntad de Dios. Pero si no, yo lo tengo que obedecer. Tenga o no tenga ganas. Me guste o no me guste. Me guste la cara o no me guste la cara, me guste el trato o no me guste el trato, dice obedecer. Entonces, y la palabra obedecer está en tiempo presente, con lo cual es como consecuente, digamos, permanentemente, debemos obedecer permanentemente o debemos obedecer siempre. Entonces dice, obedecer a vuestros amos terrenales, y ahí pone un límite, a vuestros amos terrenales, o sea, a vuestro jefe que tenemos por encima nuestro, los que trabajamos bajo relación de dependencia o tenemos un trabajo donde tenemos un superior, debemos obedecer. Ellos son, como nosotros somos empleados temporales y circunstanciales, ellos también son amos o jefes temporales o circunstanciales, porque por eso dicen amos terrenales, porque nuestro amo superior es el Señor, es Jesús. ¿Sí? Entonces, debemos obedecer aquí en la tierra a quienes son nuestros superiores, nuestros jefes, ¿no? Y debemos, sin Cristo, podemos ver algunos versículos en Primera de Pedro, porque decimos, bueno, no, pero nos quejamos porque no, el jefe me trata mal, no tiene en cuenta mi esfuerzo, no me valora, me grita. Entonces yo no lo voy a respetar. Primera de Pedro capítulo 12, versículo 18. Criados, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Por eso decía al principio, cuando lo hice leer de nuevo, pongámonos en el lugar cuando nos toca y empecemos a mirar y a entender la palabra que Pablo o Pedro en este caso nos está hablando. A los buenos y amables sí, lo tenemos, qué bueno, y si es cristiano, mejor. Pero y cuando son difíciles de soportar, también dice, tenemos que respetarlo. Dice, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es? Si pecando soy abofeteado y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es decir, si yo hago lío y me echan del trabajo, me suspenden, o qué sé yo, ¿dónde está la viveza o dónde está la grandeza de Dios? Pero si yo hago mi trabajo como corresponde y por consecuencia de que mi jefe es difícil de soportar y está encima mío y me presiona y me obliga a hacer cosas y no me respeta, pero yo soy obediente, yo lo respeto, yo sigo trabajando como corresponde, aunque me sea difícil. Esto es lo que dice Pedro. Si Cristo respetó los órdenes de autoridad, ¿cuánto más debemos respetarlo nosotros? Amén. Por eso dice, siempre que lo que nos pidan no sea pecado. Es decir, tenemos que respetar en nuestro trabajo justamente, y hacer el trabajo como corresponde,
sin tratar de sacar ningún tipo de ventaja, ¿no? Esas cosas de que yo a veces veo, por ejemplo, los que fuman en los locales, los vendedores. Entonces, como no pueden fumar adentro, salen afuera a fumar. Entonces, ya ahí está robando un minuto de... Bueno, yo fumaba antes y en una época también, si no podía fumar adentro, iba a fumar al baño. Entonces, es muy común ese tipo de cosas. Pero no es lo que le agrada a Dios. Entonces, volviendo a Efesios, dice, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Y esta es una palabra que no tiene que ver con temor al miedo porque el jefe es autoritario, porque me va a castigar, porque por ahí me suspende o me echa, sino cuando habla de temor y temblor es como dice en Filipenses, cuidando nuestra salvación con temor y temblor, o sea, con un temor reverente delante de Dios, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener ese mismo temor y temblor que tenemos por Cristo, por no quedar mal con Cristo, lo tenemos que tener para con nuestro jefe, con nuestro superior, con el que está por encima nuestro. Dice, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Tenemos que obedecer con sencillez de corazón como a Cristo. Ahí en Colosenses está prácticamente el mismo versículo. Hay un pasaje bastante paralelo en Colosenses capítulo 3, que también habla, como vimos antes, de las esposas y los esposos, de los hijos y los padres, y en el versículo 22 de Colosenses 3 dice, siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Bueno, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Obedecer en todo. En todo. En cuanto nos corresponde, nosotros debemos ser obedientes, como dije antes, siempre y cuando no sea algo que sea pecaminoso, algo que podemos decir que viole los 10 mandamientos, ¿no? No robará, no hurtará, no codiciará, aún podría ser también el día de reposo, guardar el día de reposo, el día del Señor. Entonces, son cosas que van en contra de Dios, entonces nosotros ahí podríamos resistir a nuestro superior. Pero después, en cuanto a lo que respecta al trabajo, a mí me corresponde hacerlo con sencillez de corazón, en todo, me agrade o no me agrade el jefe, y hacerlo no porque me vea, como leímos ahí en Colosenses, no como que me ve y entonces me tiene que premiar o no, sino aunque no me vea, aunque el jefe no esté, también trabajar de la misma manera, responsable, consciente, ¿no? Respetar los horarios, respetar el trabajo, justamente hacerlo a conciencia, me vean o no me vean, porque yo no lo hago para agradar a los hombres, lo tengo que hacer como para Dios. Y si Dios, como dije antes, es superior a mi jefe, entonces, y yo soy siervo de Dios, yo tengo que trabajar en lo mejor, tengo que dar lo mejor de mí, porque yo lo estoy dando para el Señor. Por eso dice hacerlo con sencillez, con alegría de corazón. Entonces, ahí habría una pregunta que hacernos: ¿cómo vamos cuando vamos a trabajar? ¿Vamos contentos o vamos con él? Otra vez me tengo que levantar a trabajar. Uy, verle la cara a este que me va a decir otra vez. No me reconoce nada, no tiene que ser para el Señor.
Dice, otra vez en Efesios, versículo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Ahí tenés, a veces cuando preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, ahí tenés una voluntad de Dios, es que obedezcamos a nuestro jefe, aunque no nos guste. Que hagamos nuestro trabajo responsablemente, aunque nos parezca pesado, una carga, aunque no lo valoren. Pero cuando dice algo importante que dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, esto es muy común de mientras está el jefe mirando, trabajamos a conciencia. Cuando se va, bueno, empezamos a mirar por ahí el teléfono, empezamos a hablar con el compañero, empezamos... Dice, no sirviendo al ojo, no para que nos vean. Tampoco hacerlo por una cuestión de orgullo, que quiero ser mejor que el otro y que el jefe me vea y entonces me promueva. Porque entonces ahí también entra en nuestro corazón otra cosa que puede ser la codicia, ¿no? La ambición. Bueno, quiero crecer, quiero tener un premio, quiero escalar, que no está mal, pero digo, no tiene que ser ese el fin, o no tiene que ser nuestra meta absoluta de querer ser el mejor. Bueno, yo me llevo el premio porque yo voy a hacer esto. No, yo lo tengo que hacer para el Señor. Aunque no me vean, aunque no me valoren, aunque... No importa, yo lo hago de corazón para el Señor. Dice, con sencillez de corazón. Nuestra motivación no tiene que ser una motivación escondida o avara de, bueno, como dije antes, de si el jefe no está, me tiro a chanta y cuando el jefe me ve, trabajo. Si puedo robar alguna hora y entrar un poco más tarde, o irme un poco antes, y por el otro lado está, en muchos casos se da que le toca estar en un lugar donde manejan el dinero, la parte económica de la empresa, y pueden llegar a tener, recuerdo que papá trabajaba en una empresa y cuando se jubiló, mejor dicho, cuando le llegó la edad, le dijeron, bueno, gracias, y tardó un montón en jubilarse, en que le salga la jubilación. Mientras tanto tuvo que trabajar haciendo changas, ¿no? Y cosas, y decía, pensar que pude haber robado en cada compra de la empresa, porque él hacía todos los pedidos, hacía todo. Pero papá, que no era cristiano, gracias a Dios creo que fue salvo en el final, en la agonía, pero no era cristiano, pero era honesto. Y era una persona que iba a trabajar y cumplía el horario. Eso nos dejó delegado por ahí a los hijos de ser responsables en ese sentido, cumplir el horario, de no tocar nada que no te corresponde, no querer tener más de lo que te tienen que pagar. Y por eso nuestra motivación primaria, digamos, tiene que ser Cristo, no la única motivación, sino nuestra motivación primaria tiene que ser agradar a Dios, servir a Dios. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido, ¿no? Entonces, cuando queremos enriquecernos rápido, cuando estamos en lugares donde queremos enriquecernos rápido, el mismo Pablo dice que tenemos que servir a Cristo de todo corazón. Vamos a leer Tito 2:9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo,
para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ahí está. Tomás, tenés una. No ser respondón. Viste, cuando viene el jefe y te dice algo y vos ya no te gusta, entonces le empezás a pelear. No ser respondón, me dice. Y está hablando a los siervos, ¿no? Por eso decía, poniéndonos en el lugar de ese 2000 años, cuando eran siervos, uno puede pensar que Pablo iba a decir, che, nos va a defender a nosotros que somos esclavos. No, Pablo le dijo, obedezcan a sus amos, no sean respondones, obedézcanlo en todo, hagan las cosas como para Dios, porque ante Dios somos todos iguales, los amos y los siervos, los jefes y los empleados, ¿no? Y dice que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones, no defraudando, que era lo que decía recién, que podemos estar en lugares que podemos ser corrompidos, ¿no? No defraudando, mostrándose en todo, fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. O sea que lo que hace nuestra actitud al ser obediente, al ser respetuoso, a obedecer en todo lo que nos mandan, a cumplir con los horarios, a cumplir con el trabajo, a respetar al jefe, hace que, dice, la doctrina de Dios sea adornada, es decir, el ejemplo que damos, o sea, si en nuestro trabajo saben que soy cristiano, ¿qué están viendo en mí? ¿Están viendo un igual a él o están viendo alguien que aún en las injusticias, no importa, sigue siendo fiel, sigue siendo responsable, sigue siendo honrando y respetando al superior, porque es lo que Dios nos manda? Porque de esa manera es una manera también donde la doctrina o el evangelio que predicamos es lo que le estamos dando a nosotros, amén, a los que no conocen a Cristo. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, no para llenar nuestros bolsillos. 1 Timoteo 6:1 dice, todos los que estáis bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por digno de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Ahora, acordémonos que leímos, no seamos respondones a los que no nos agradan, a los que son difíciles de... Y este dice, tengan a sus amos por digno de toda honra. A eso, a los que son difíciles de tolerar y todo, tenemos que tenerlo por digno de honra. Obedecerlo porque Dios nos manda. Y tenerlo por digno de honra porque Dios nos manda. Porque de esa manera estamos glorificando a Dios. Dice, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Es decir, para que no demos un mal testimonio. Si nosotros somos los camarillas sindicalistas que no, vamos a hacer paro, vamos a cortar la calle, vamos a cerrarla, no dejemos entrar a nadie porque no nos pagan, porque tenemos derechos, pero tenemos obligaciones. Primero cumplamos las obligaciones y después vemos. Y dice, hablando antes que dice de la corrupción y cuando uno es fácil querer hacerse rico, ¿no? Y Pablo no exhorta acá a los ricos que son ricos, sino exhorta a los que quieren hacerse ricos. Y dice en el capítulo 6, versículo 9 del mismo que leímos de 1 Timoteo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo,
y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Bueno, el 10 lo conocemos, que dice, porque raíz de todos los males es el dinero, el cual codiciado algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando queremos llegar rápido, ¿no? Tener la casa que imaginamos, el auto que queremos, y estamos en un lugar donde podemos, no sé, me toca estar en el área de hacer los pedidos, las compras, y puedo llegar a robar, a pedir plata, a pedir coima. Es decir, el enriquecimiento rápido y mal ganado, porque una cosa es que yo trabaje en un trabajo donde tengo un buen sueldo y además me pueden promover o promocionar un extra por producción, por lo que fuera, y entonces puedo ganar plata y puedo... Y Pablo no está condenando eso. Pablo está condenando justamente lo contrario, está condenando al que se hace avaricio. Por eso antes dije que si es algo que tiene que ver con los 10 mandamientos, y entre los 10 mandamientos está la codicia, ¿no? Entonces, si amamos el dinero y queremos enriquecernos pronto, dice, vamos por mal camino, ¿no? Entonces, nuestra motivación siempre tiene que ser que mi amo es el Señor. Tengo un superior, un jefe acá en la tierra, un gerente, el que fuera, pero yo tengo que hacerlo con gozo y con alegría como para el Señor. Volviendo a Efesios, ¿cómo tenemos que servir? ¿Cómo tenemos que obedecer y trabajar? Dice, versículo 7. Sirviendo de buena voluntad y como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Es decir, lo que un poco dije antes, podemos trabajar y no ser vistos, no ser promovidos, no ser reconocidos en nuestro trabajo, pero tenemos una recompensa del Señor. Si nosotros trabajamos como para el Señor, como para agradarle a Él, como si sirviéramos de la mejor manera, como el Señor se merece, lo hacemos responsablemente en nuestro trabajo, guardando la palabra, las enseñanzas que Dios nos da a través de la Biblia, el Señor en su tiempo nos recompensará. Amén. Amén. Ahora, ese es el deber de los siervos. Podríamos seguir hablando toda la noche, pero ese es el de los empleados, digamos. Ahora, ¿qué pasa con los empleadores? Dice el versículo 9, y vosotros, amos, hacer con ellos lo mismo. O sea, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ser buenos cristianos. Lo que hagan como jefe, hacerlo como superior, hacerlo como para el Señor. Entonces, si yo estoy a cargo de una empresa, de un lugar, de un negocio, y tengo empleados, yo debo tratarlo, yo tengo que ponerme en el lugar del empleado. Pero no del empleado que está a cargo mío. Si no, tengo que ponerme en el lugar de yo, empleado del Señor, de mi jefe, de al que sirvo. Porque si yo soy jefe, presidente de una empresa, lo que fuera, y soy cristiano, bueno, tengo que actuar como sirviendo al Señor. Entonces, a mis subordinados los voy a tratar en el amor del Señor, como Dios enseña. Ahora, por eso, si nos toca estar en el lugar superior, es decir, en el lugar de jefe, somos
consciente como para respetar, por ejemplo, los horarios o no importa, tenés que trabajar sí o sí, no importa, quedate, después vemos cómo hacemos porque necesito que entres y le metemos presión y total después le pagamos los sueldos, no, mira, ahora no te puedo pagar y bueno, vemos la semana cómo hacemos. O sea, respetamos los derechos del empleado. Entonces, ¿qué tipo de amo, de jefe podemos ser? Hay algo común en una casa, por ejemplo, uno tiene, a lo mejor puede tener una empleada que le ayuda con las cosas de la casa, con la limpieza, con los chicos, ¿no? Entonces le respetamos los horarios, le respetamos los honorarios, o la tenemos, no importa la hora, no le damos descanso, que trabaje todos los días, que tiene que limpiar porque para eso le pago. Por eso la Biblia nos enseña un montón de cosas y nos confronta con un montón de cosas. Y vuelvo al ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo, estamos como, y sí, porque hablo en lenguas, y porque esto, y porque aquello, y porque el otro, y entonces puedo entrar en un misticismo y en una cosa y por ahí acá la Biblia me enseña que está bien si habla en lengua, pero también Pablo dice, y si no tengo amor, ¿de qué sirve? Entonces, a veces no es tanto lo que hago acá en la iglesia, sino lo que el Espíritu Santo hizo en mí y me va transformando para que yo sea la persona que estoy sirviendo a Dios de la mejor manera. Por eso dije al principio, la función del cristianismo es cambiar el corazón de adentro hacia afuera para que con el servicio pueda cambiar de alguna manera la sociedad. Entonces dice, amo, hacer con ellos lo mismo, o sea, respetar a los empleados, ¿no? Tratarlos amablemente. Ahora, hay una cosa que, no me acuerdo si lo leímos en 1 Timoteo, creo, en 1 Pedro, creo, pero ¿qué pasa cuando el jefe es cristiano y el empleado es cristiano? Bueno, qué bueno, el jefe es cristiano, entonces me va a entender si hoy no voy, le digo que voy a la reunión de jóvenes y falto al trabajo. Voy a ver el recital de fulano y falto al trabajo. Total, me va a entender. O vas a ver que estoy trabajando para la iglesia y entonces en horario del trabajo me pongo a mandar mensajitos para... O al revés, ¿no? Que el jefe sea quien, aprovechándose de ser cristiano, justamente abuse, y ninguno de los dos casos está bien, porque para los dos, en el caso, al final de este texto dice que sabiendo que el Señor de ellos, dice, hacer con ellos, vosotros amos, hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas. O sea, no tiene que ser autoritario ni nada por el estilo, ¿no? Pero dice, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Es decir, que porque yo sea cristiano, no me voy a aprovechar de mi hermano cristiano empleado. Así como el empleado tampoco se tiene que aprovechar del jefe cristiano. Porque, en definitiva, sea cristiano o no, yo estoy sirviendo a Dios. Y tengo que hacerlo de la mejor manera. Y los dos, el jefe o el empleado, los dos van a ser juzgados por Dios. Por eso dice, en Cristo no hay acepción de personas.
Entonces, los dos vamos a ser juzgados. Entonces, dejemos que se encargue el Señor de si es bueno o si es malo. Mientras tanto, a mí me corresponde, vuelvo al texto del 5:18, someteos unos a otros, con amor o con temor de Dios, ¿no? Entonces, yo tengo que respetar la autoridad de mi jefe, pero yo también como jefe tengo que respetar a mi empleado. Porque en definitiva, si sobre todo los dos somos cristianos, estamos sirviendo al mismo Dios. Y tenemos que hacerlo con un corazón agradable, ¿no? Para que el nombre de Dios sea glorificado y no para que sea blasfemado, como hemos leído. Déjeme leerle un versículo, Santiago capítulo 5, versículo 1. Vamos ahora, ricos, llorar y aullar por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras tropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les he sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Esto pareciera que lo escribió Marx o que lo escribió el Che Guevara, pero lo escribió Santiago. Y dice, aquellos que se enriquecen a costilla de los empleados, que los maltratan, que les roban, igual que el empleado, todos vamos a ser juzgados por Dios. Dice el final del versículo 5, dice 4, dice, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Así que más vale que el clamor que llegue delante del Señor no sea justamente por un enriquecimiento ilícito, por un maltrato, ¿no? Por emplear mal mi cargo como superior sobre un empleado, sino que todo lo contrario. Que el Señor pueda decir, como le dijo a aquellos siervos que le dieron los talentos, y le dijo, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, ¿no? Que podamos ser ese tipo de empleados donde, y hoy mismo podemos preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo estoy siendo? ¿Cómo me ves en mi trabajo? Bueno, el trabajo implica no solo el trabajo que tenemos que trabajar para ganar el sustento en una fábrica, en una empresa, en un negocio, sino también las amas de casa en la casa, ¿no? Cuando hablamos de trabajo hablamos en general. ¿Cómo estamos trabajando? ¿Estamos agradando al Señor? ¿Lo que hacemos lo hacemos como para el Señor? Que esta sea nuestra motivación primaria. Cuando me levanto, todo lo que hago, lo hago para el Señor. Todo, cada movimiento. Si yo soy siervo de Cristo, soy siervo de Cristo los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año, y tengo que estar siempre dispuesto y sirviendo. Entonces me levanto todos los días dispuesto a servir al Señor en lo que haga, ya sea en mi trabajo, en mi casa, en la empresa, en el negocio, en la escuela, en donde me toque. Pero todo lo que haga, hacerlo como para el Señor. Amén. Vamos a terminar en esta noche, vamos a dar por terminado esta parte y después viene la parte más importante, que también es muy conocida, que es la armadura de Dios, que tenemos para afrontar todas estas batallas. Amén. Gracias por esta tu palabra, Señor, que nos habla tan claramente, Señor, y nos enseña, y nos guía, Señor, y nos sirve
como lámpara para nuestros pies, para el camino, Señor, para saber cómo debemos andar cada día, cómo debemos comportarnos, qué debemos hacer, dónde debemos ir, Señor, que todo lo que hacemos lo tenemos que hacer para honrarte y bendecirte. Tener en cuenta, Espíritu Santo, motívanos y influye en nosotros para que tengamos en cuenta que todo lo que hagamos cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tiene que ser para honrarte, para glorificarte, para poner tu nombre, Jesús amado, en alto. Que tú seas glorificado en todas las cosas. Bendice esta iglesia, Señor, bendice cada hermano, bendice a aquellos que están del otro lado, que puedan ver la transmisión, Señor, y que podamos ser siervos útiles, Señor, tanto como empleados, como también como jefes, que podamos ser instrumentos de bendición, Señor, para que tú seas glorificado. Te damos gracias y te lo pedimos todo en el grandioso nombre de Jesús. Amén y amén.